porque a menos de 5 meses del inicio del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cada entrenamiento, cada compromiso es una oportunidad muy valiosa para Javier Aguirre de ultimar detalles, de afinar lo que quede todavía pendiente. Valiosísimo cada entrenamiento, cada oportunidad. Lamentablemente no tendrá plantilla completa porque Gilberto Mora causa baja tras presentar molestias físicas. El día de hoy se hizo oficial su baja y es Alexis Gutiérrez del conjunto de El América quien toma su lugar. Gilberto Mora creo que es uno de los jugadores emergentes que poco a poco se van ganando un lugar y esa sería mi primera pregunta antes de ir hasta Panamá. ¿Qué es lo que se ha ganado hasta este momento Gilberto Mora? ¿Estar en el radar de Javier Aguirre? ¿Un lugar mundialista? ¿Un puesto como titular en la selección nacional? ¿Qué dirían que se ha ganado en este momento Gilberto Mora con lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, la confianza del técnico, buenas noches a todos, primero que nada, y después nos ha demostrado a todos lo que lo hemos visto, que le das la pelota entre tres y sabe darse vuelta y sabe distribuir muy bien, es un buen jugador, sinceramente, que creo lo que mejor hace es manejar la presión. A esa edad, hacer ese tipo de cosas y de jugadas me parece que es para mí sorprendente y gratificante. Hoy escuchaba una entrevista donde parece que es pubitis. Yo no conozco, es la única lesión que no conozco. Las demás, la que quieras, la tuve. Pero esa exclusivamente no, dicen que es terrible y muy dolorosa y que te impide realmente, si no, hay dos caminos. Uno, tratar de pues llevarlo sobre el camino, el tiempo, y la otra es operación. Entonces vamos a ver qué se decide, pero sería una baja también importante, pensando que este chavo yo creo que sí iba a ir al Mundial, yo creo que estaba contemplado, pensando en lo que puede generar de aquí al Mundial y lo que podría pasar con él en caso de dar una buena actuación, ¿no? Sí, claro. Si es pubitis, después te explico cuál es la causa. En una pausa. ¿Los saltos? ¿Tantos saltos? No, Le está diciendo que era una pausa. en una pausa. No, explícale a la gente, tocayo. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno, entonces luego nos explicas. Ya manda pausa. Sí. Vamos a una pausa y ¿Podemos regresamos. mandar a corte, productor, y regresamos? No, ¿se puede? Tú dime. ¿No? Bueno, Buenas noches. Yo creo que... ahora vamos con León Lecanda. Adelante, no, vamos con León. Vamos con León y ahora retomamos Sí, el adelante tema. con León. Para saber, pues en principio, la primera pregunta que tengo contigo, León, es cuál es la gravedad de este tema, porque se sabe que Gilberto Mora en el verano estuvo con la selección mayor, Copa Oro, tuvo torneo con el equipo de los Xolos, interrumpido por el paréntesis del torneo juvenil en Chile. Vaya, no ha tenido un respiro hecho y derecho. ¿Cuál es la gravedad de esto que le impide a Gilberto Mora mantenerse en la selección nacional? Un saludo. Fuerte abrazo, Ciro, y a todos en Fútbol Picante. En efecto, esa sobrecarga de todo el año 2025 y de hecho por eso la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol fue que Gil Mora, que daba la edad, no participara en el Mundial Sub-17 de Qatar justamente en el mes de noviembre, un mes después de haber estado en Chile con la selección Sub-20. Y lo cierto, Ciro, es que han guardado con mucho recelo específicamente a qué se refieren con molestias físicas. Lo que te puedo decir es que esta mañana el cuerpo médico de la Selección Nacional de México valoró a Mora y determinaron en conjunto con los Xolos de Tijuana no arriesgarlo, decir, ¿sabes qué? Ni siquiera que vaya a la gira de Panamá y Bolivia, no tiene por qué jugar estos partidos de preparación si el gran foco es la Copa del Mundo dentro de 5 meses. Entonces el jugador regresó a la frontera a seguir su proceso de rehabilitación y bueno, sí, como bien dice Ricardo Peláez, se habla de esta pubitis, es una lesión que en caso de que fuera, ¿no?, de que se confirmara, es una lesión delicada porque no es tan sencilla de sacar y como bien lo mencionaba Richard, podría incluso llegar a cirugía, pero todo esto está hoy por hoy, Ciro, en el terreno de las especulaciones, porque en Selección Mexicana simplemente hablan de las molestias físicas y de hecho Sebastián el Loco Abreu hace unos días dijo que simplemente no estaba al 100%, que por eso había arrancado lento este clausura 2026. Entonces habrá que esperar justo un parte médico de Mora y saber qué tan serio o no puede llegar a ser este tema físico. Muy bien, pues en tanto no se tenga un parte más detallado, es muy amplio el espectro de las molestias físicas. Evidentemente tiene que ver con eso el que no esté Gilberto Mora. El que sí está es Alexis Gutiérrez. ¿Qué es lo que le gusta a Javier Aguirre de este futbolista que ha tenido intermitencias, que ha tenido algunas apariciones, tal vez no el total de
minutos que podría pensarse para justificar un llamado a selección nacional León y que se incorpora a la selección para este par de duelos? Preguntaba aquí, Ciro, justo eso, ¿no? ¿Por qué Alexis Gutiérrez? Yo había dado incluso información la semana anterior de que en selección mexicana estaban esperando que Eric, el chiquito Sánchez, se recuperara también de una lesión que le ha impedido iniciar el torneo con América, y ese era el elegido, el chiquito, para venir, pero bueno, simplemente consideraron también en América y en selección mexicana que no estaba listo. Entonces Alexis, que ha iniciado el torneo, a ver, que es un volante zurdo, Ciro, no hay demasiados mediocampistas zurdos, hay que recordar que Luis Gerardo Chávez sigue en la etapa final de su recuperación por una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en junio pasado justo en un entrenamiento en la Copa Oro, y que Jesús Ricardo Angulo, que yo podría pensar que el Canelo Angulo es un jugador no igual a Alexis Vega, pero sí un volante izquierdo con mucha llegada, con mucha ida y vuelta. El hecho de que no esté aquí, pues prácticamente deja sin ninguna oportunidad a Angulo de pelear un lugar en la Copa del Mundo, y Gutiérrez ha recibido sus llamados. Creo yo que el hecho de que haya jugado en equipos en su carrera como Chivas, Cruz Azul y América es porque algo le verán los entrenadores. A la mayoría de la gente no le hace sentido, seguramente al Vasco sí, pero esencialmente lo que me contestaron, Ciro, es un mediocampista zurdo y no hay muchos en el fútbol mexicano. Lion, gusto saludarte. Estoy enojado contigo porque no me invitaste a Panamá ni a Bolivia, pero bueno, está bien. No, sí te invité, Jared. Me dejaste morir solo. Te preguntaría, ¿quiénes están jugando un lugar en la selección en este par de partidos con Javier Aguirre? Sí, es una tremenda pregunta, Jared. A ver, son 27 seleccionados, 26 están en la Liga MX, solo uno fuera de ella. Hablamos de Obed Vargas de la MLS, Seattle Sounders, otro jugador mexicoamericano, antes de entrar al tema de Richard Ledesma y de Brian Gutiérrez. Yo te podría decir que son esas posiciones en donde Javier Aguirre no lo tiene del todo claro. Richie Ledesma, lateral derecho. A ver, el hecho de que se haya realizado el one-time switch ante FIFA, porque él jugó el Mundial Sub-20 en el año 2019 con los Estados Unidos y tiene que aplicar este cambio sí o sí ante FIFA para poder ser elegible para México, es un indicador muy claro de que Javier Aguirre todavía no tiene a sus laterales derechos. Puede ser Israel Reyes, indudablemente, pero adaptado, ¿no? Porque Jorge Sánchez no ha dado el do de pecho, Kevin Álvarez mucho menos, y ni se diga Julián Araujo, o incluso Rodrigo Huescas, que difícilmente llegará por esa lesión de rodilla también que sufrió a fines del año pasado. Entonces, por ahí el tercer arquero, ¿no? Carlos Acevedo, yo sí espero que tenga minutos ahora sí frente a la selección de Panamá el jueves, y si no, en el segundo partido el domingo en Bolivia. Y desde luego otros jugadores que hoy tienen esa oportunidad, como un Armando La Hormiga González, que arrancó el torneo con 2 goles, que sabe, ¿no?, que si de repente Santi Jiménez no está al 100%, pues levanta la mano, y si sí Santi regresa y está Raúl Jiménez y está Germán Berterame, pues le va a poner difícil la situación a Javier Aguirre, ¿no? Entonces yo vería eso, ¿no? La portería, la lateral derecha, el centro delantero, indudablemente también el extremo derecho, y aquellos jugadores, Jared, que hoy reciben, ¿no?, esa oportunidad de oro, ¿no? Hablamos de Kevin Castañeda, de Denzel García, de Berardo López, de Eduardo Águila. A ver, si de repente le da minutos a alguno de ellos, van a levantar la mano y decir, mira, Vasco, yo me quiero subir al Mundial de último momento y esto es lo que puedo aportar. Sí. León, te saludo con gusto. A veces menospreciamos un poquito, ¿no? No es fecha FIFA, es una convocatoria 100% de la Liga MX, y así lo será también previo al Mundial, esas semanas, principalmente las primeras semanas, donde estarán jugadores de la Liga. Pero realmente, si nos ponemos a ver, los jugadores que no están en México, titulares de la selección nacional, son 4 hasta este momento. Los 2 centrales, que son Johan y Montes, Edson y Raúl. Después si es Chávez, después si es Huerta, sí, después si es Santi, o no sé, pero esos 4, digamos. Entonces yo creo que sí tiene mucho Orbelín. valor. Yo tampoco pondría a Orbelín, yo te diría que esos 4 nada más. Entonces, realmente hay que darle mucho valor a esta convocatoria, y mucho valor a lo que va a suceder previo al Mundial, esas semanas previas. Ya después que se incorporen todos ellos elegidos por Javier Aguirre, estaremos hablando a lo mejor de otra cosa, pero a lo mejor de lo mismo también.
Sí, Richard, indudablemente. A ver, o sea, son jugadores que también han en un momento dado pues, visto justo esta área de oportunidad. Hay pocos mexicanos en Europa, no todos los que están allá están consolidados. De repente me queda claro que para Javier Aguirre incluso es una disyuntiva quién va a ser el segundo lateral izquierdo detrás de Jesús Gallardo, ¿no? Si sube a Mateo Chávez o si es Gerardo Arteaga o si de repente Brian el Cotorro González, que lo ha hecho muy bien en Chivas, dice pues mira, tengo que ser yo. Y eso es en todas las posiciones, ¿no? Yo mencionaba el caso de Orbelín Pineda porque tiene muchos volantes, sí no hay demasiados zurdos, pero en el caso de los mediocampistas interiores sí tiene varios, Javier Aguirre. Y por ahí, pues justo los elementos de Liga MX hoy son la base de esta selección mexicana. Es digamos, algo parecido a aquella generación del 94, ¿no, Richard? Te tocó, la base era la selección que jugaba en México. Y hoy sí están estos 4 elementos del fútbol europeo. Yo creo que esa es la columna vertebral de Javier el Vasco Aguirre. Pero incluso en el tema de la portería, pues a ver, Raúl El Tala Rangel se equivocó en el último partido, se come un gol contra Querétaro. Chivas, muy buen arranque, ganó el partido, no terminó pesando en el marcador, pero por ahí a lo mejor eso le da la oportunidad a Carlos Acevedo de decir, oye Javier, pues ya es la tercera convocatoria consecutiva, octubre, noviembre, pues ahora es cuando hay que darle minutos al jugador de Santos, que fue el líder en atajadas en el torneo Clausura 2025 con 80, muy por encima del resto. Le llegan mucho a Santos, claramente, pero hizo su trabajo, ¿no? Entonces sí, Richard, creo que estoy contigo. Esta es una oportunidad muy importante, incluso para otros, ¿no? A ver, yo decía el caso de Obed Vargas, de última hora, estuvo en noviembre, le está gustando lo que ve a Javier Aguirre de este futbolista y por ahí está esa oportunidad. Y la ausencia notable, la de Irving El Chucky Lozano, que hoy sin equipo y por ese tema disciplinario con San Diego FC no ha venido a esta gira. León, te mando un fuerte abrazo. Entiendo que la FIFA ha dado luz verde para que tanto Richie Ledesma como Brian Gutiérrez puedan ya tener minutos de partido vistiendo la camiseta de la selección nacional. ¿Es así? ¿Se cumplió ya el trámite y hay ese permiso? Correcto. Ya finalmente la Federación Mexicana de Fútbol lo dejó todo en el área legal. A ver, ¿cómo ocurrió? Duilio Davino, el director deportivo de las selecciones nacionales varoniles, lo que hizo fue hablar con los dos jugadores y preguntarles cuál es su deseo. Habló con Brian Gutiérrez, habló con Richard Ledesma y los dos le dijeron a Davino que querían representar a México. Eran casos similares pero administrativamente diferentes, porque nunca Gutiérrez jugó un partido oficial con la selección de Estados Unidos en ninguna categoría. Entonces para él simplemente US Soccer tenía que enviar la baja administrativa en términos de la federación y México dar el alta y entonces ya Brian Gutiérrez poder jugar para el equipo tricolor. En el caso de Ledesma, lo dije hace un momento, el one time switch, cambio único e irreversible con FIFA, pero a los dos manifestar ese deseo dejó entonces Duilio Davino en manos del Departamento Legal de la Federación Mexicana de Fútbol todo el papeleo, todo lo administrativo, y ahí entonces se hizo el proceso, primero con US Soccer, después con FIFA, y hoy por la tarde-noche llegó la respuesta del máximo órgano del fútbol mundial, diciendo México, ya pueden jugar con ustedes, ya no va a haber tema de alineación indebida como hace 4 años con Alejandro Cendejas. México fue sancionado, Adal, en 2023, en enero, hace exactamente 3 años, y le quitaron no solamente 10,000 francos suizos, que podrá ser un pelo de un gato para la federación, 200,000 pesos, pero 5 partidos perdidos en la mesa, 3-0, 3 de ellos con la selección mayor y 2 en sub-23, amistosos todos, pero pues ya había en la administración anterior de la Femex Food incurrido en una alineación indebida con Cendejas, que también, al igual que Ledesma, jugó un Mundial de Menores con Estados Unidos. Perfecto, León. Vamos a regresar contigo en el siguiente bloque para hablar algo de actualidad del América, así es de que te pedimos que te mantengas en línea, a menos que tengas algo que agregar del tema selección nacional, León. Nada más quisiera decirle a León una Rápido, cosa. mañana. A ver, dame un segundo, Sí, León. Adelante, Tuca, te escucho. Nada más viste el error del Talavera, pero no viste el paradón que hizo cuando iba 1-0, ¿verdad? No, sí lo vi. Lo único que digo es que siguen dejando dudas los arqueros. A ver, es un muy buen comienzo de Guadalajara. Es el único gol que ha recibido en la temporada, pero se lo comió Tuca. Pero ¿por qué tenemos Pero esa es la posición, Tuca. El portero
se equivoca y recibe gol. Tuca, tú lo siempre vemos sabes. los errores. El ¿Por qué portero no no se vemos puede las cosas equivocar porque le buenas? cuesta el gol. Ah, ¿y la que sacó? No, a ver, lo bueno. Ah, Chivas, pues dime. solamente un gol en contra, 3 Ah, victorias, lo ha claro. hecho muy bien. Son 8 seleccionados del Guadalajara. Tala Rangel está encaminado a ser el titular de la Copa del Mundo hoy por hoy. Ah, Pero yo lo que digo muy es, bien, esos ahora errores son los sí. que de repente le siembran dudas al Vasco Aguirre. Eso es una realidad. Ándale, gracias. Bueno, ciérralo, León, adelante, venga. Rápido, mucha humedad, mucho calor en las horas del mediodía, mi querido Ciro, Ajá. a pesar de que estamos, digamos, muy cerca del Ecuador, son 32 grados. Entonces, la selección de Panamá va a entrenar a las 8 de la mañana en punto en el Rommel Fernández, la selección mexicana 6:30 de la tarde. Las ruedas de prensa de ambos técnicos, Thomas Christensen con el equipo canalero y Javier Aguirre, serán antes de la práctica, pero justo eso, ¿no? Dejan descansar la cancha y sobre todo, pues no exponerse a estos golpes de calor y deshidratación. Muy bien, Panamá entonces primero, luego Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. León, gracias, seguimos contigo en el siguiente bloque.